Muy bien. Si tienen sus Biblias, los invito a que me acompañen a Primera de Juan, el capítulo 2, el libro de Primera de Juan, hasta en los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la lectura. A primera vista se sigue explicando un tema que si uno ha leído acerca de Juan, ya se había estado dando en todo el primer capítulo y en el capítulo 2. ¿Cómo saber si uno realmente es de Dios? ¿Cómo realmente tener una confianza en saber si uno es de Dios, si el amor de Dios está en uno? Cuando llegamos al capítulo 2, Juan se pone a dar una serie de situaciones, algunas hipotéticas, algunas cercanas, donde él les recordaba que les escribía para recordarles la confianza que debían tener en Dios. Pero a pesar de que en las epístolas de Pablo, por ejemplo, los otros escritores del Nuevo Testamento se ponían a dar una serie de razones donde ejemplificaban con razones y discursos de por qué la verdad de el señorío de Dios y el ser hijo de Dios es algo ciertísimo. Juan se pone a resaltar los atributos de Dios para mostrarnos todo lo grande que es Él, y en base a lo que vemos de Dios está tratando de hacer que conozcamos mejor cuál es nuestro carácter de hijos adoptados de Dios. En ese sentido, Juan hace un poco lo contrario que muchas veces hacemos, ya que cuando uno pregunta si tiene la salvación de Dios o pregunta cómo ser hijo de Dios, muchas veces nos ponemos a enfocarnos en nosotros mismos. Ve lo que haces, ve dónde vas, ve con quién estás, ve que lees, ve que dices, ve que piensas, pero Juan hace totalmente lo contrario. Juan pide que pongamos nuestra mirada en Dios y que en base a esta mirada que ponemos en Dios, todo el reflejo está como, por decir algo, luz que se refleja en nuestras vidas. Si solamente proyecta sombras, entonces Juan dice esta persona está en oscuridad, no es de Dios, pero si esta luz provoca en nosotros el querer acercarnos a la luz y buscar más a Dios, entonces de alguna forma el efecto indirecto que busca Juan es que nosotros, sea como sea el estado en que estemos, la situación en la que estemos, nos acerquemos a Dios. Y al llegar a este punto, Juan, el escritor, nos pone tres grupos de personas, los cuales menciona dos veces, y luego mi perspectiva es que en base a estos grupos de personas los manda a obedecer un imperativo que tiene igual una promesa: no amar al mundo, que los hijos no amen el mundo, que los padres no amen el mundo, que los jóvenes no amen el mundo, porque todo lo que hay en el mundo pasa. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece. En ese sentido, igual en las cosas que menciona Juan, lo que más repite es les escribe. Él les escribe.
6 veces repite, les escribe en tiempo presente y les ha escrito en tiempo pasado para recordarle estas cosas. Y creo igualmente curioso que las cosas que menciona acerca del mundo, igualmente como los grupos que menciona, son tres. Así como él le habla a tres grupos de personas, también enfatiza que hay tres cosas que vienen del mundo que no provienen del Padre y que las tres son igual de vanas o malas, y que solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando se toman estos versículos, igual uno tiene que tener cierto cuidado en que en la realidad que estamos hoy, en la sociedad que estamos hoy, cuando se pone el ejemplo de vidas buenas o perfectas o mejor que la mayoría, siempre se enfatiza al final de cada punto en que, bueno, pero es que estas vidas uno no las puede obedecer de manera perfecta. Por lo tanto, igual no tienes que echarte tanta carga sobre ti mismo, y igual tienes que no ser tan duro contigo mismo. Pero Juan, noten lo que hace, él pone todas las situaciones buenas, pone todas las situaciones malas y luego hace una promesa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él no ve una carga en hacer la voluntad de Dios. Incluso él no lo ve como una imposición restrictiva, sino que lo ve como una liberación que ayuda a permanecer para siempre. ¿Pero por qué es eso? No solo eso, la historia y el mundo cristiano de hijos de Dios nos muestran que una vida así debe ser cierta. La palabra de Dios misma nos ha dejado muchos testigos que nos dicen que todas estas cosas, todas estas promesas, todo este buscar a Dios tiene una recompensa y tiene un dejo de vida buena, como podríamos decirle. Había un misionero que él estaba viajando hacia el África, hacia el sur de África para iniciar misiones en África, pero por desgracia su barco naufraga. De esos naufragios que son tremendamente trágicos, donde el barco queda en una isla y están con poca comida y poca agua y eventualmente el misionero muere. La historia de este hombre, joven por lo demás, se supo después, ya que había personas en el barco que sobrevivieron a la historia. Él no sobrevivió, pero se comentó cómo él tenía una tranquilidad ante el sufrimiento, una tranquilidad ante saber que sus planes no se cumplirían. Incluso en sus últimos momentos de vida se encontró que él llevaba un diario. En este diario él tenía escrito una de las últimas líneas, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios. Y cuando él estaba a punto de morir, la última línea que escribe en su diario antes de fallecer, abajo de este versículo, en el Salmo 73, él pone, ciertamente nunca en mi vida me faltó nada que me hiciera dudar de la bondad de Dios. Y en ese sentido, por un lado, el mundo enfatiza, y muchas veces nos lo compramos, que es cierto, no podemos ser excesivamente duros con uno en el tema de obedecer la voluntad de Dios. Cierto, incluso esas fueron muchas de las razones por las que el Señor criticó a los fariseos, porque ellos enseñaban cosas pero no ayudaban a llevar esas cargas. Pero ciertamente la Biblia dice mucho acerca de cómo llevar nuestras vidas y cómo no llevar nuestras vidas en contraposición con el mundo. Y si hay algo que la Biblia enfatiza muchísimo, en especial en estos versículos, es que no hay que seguir el mundo ni tener una amistad con el mundo, porque si el mundo se puede definir de alguna forma, es que el mundo es cambiante. El mundo pasa. El mundo se da vuelta en muchas ideas y en muchos cambios y parece como si fuera una neblina que... ¿Han visto la neblina en las mañanas ahora que está bien helado? Cuando uno sopla y se ve el vapor, neblina, eso que sale en nuestras bocas, el aliento, se ve muy sólido. Muchas veces se ve más sólido que otros días, pero uno lo toca y no es sólido. Es tremendamente, es falso. Es algo que uno lo toca y ya se ve que nunca fue sólido. Esa es una característica del mundo. Por eso, me parece a mí que una forma interesante de ver estos versículos, desde el 12 al 17, es una contraposición de el ser hijos de Dios con el estar en amistad o en amor con el mundo.
Pero una cosa debe enfatizarse. A pesar de que en los versículos 12 al 14 pareciera que Juan quiere separar a todos los grupos de creyentes, y la mayoría de veces que uno lo lee, lo separa ya. Los hijos son los nuevos creyentes, los padres son los más viejitos que saben mucho de la Biblia, los jóvenes son los no tan niños, pero no tan adultos, los que no van a escuela dominical, pero tampoco los dejan irse de reunión de jóvenes. No sé, yo creo que esa no es la idea. Yo creo que si se fijan, Juan trata de ponerse en todas las circunstancias no para separar a la iglesia de Dios. Él quiere unirla. No quiere separar a los grupos y decir que ellos tienen distintas formas de enfrentar la vida y que hay distintos caminos que tienen que ir recorriendo a través de sus edades. Yo creo que Juan trata de englobarlos a todos y decir que sea como sea, de la edad que seas, con la madurez que tengas y el estado de espiritual en el que te encuentres, no puedes amar al mundo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En ese sentido, quiero que veamos los tres estados, las tres formas en que Juan trata de explicar a su audiencia formas en las que vemos la vida. Quiero que en vez de tratar de identificar, ya, si yo soy ese y este no me cae tanto, quiero que tratemos de ver cómo los tres estados, las tres formas en las que habla Juan a las personas, a su audiencia, no necesariamente son un estado que está en un punto y después en otro. A veces puede que sean estados donde estamos dando vuelta durante todas nuestras vidas y donde en alguna medida estamos acá o estamos allá, pero son formas en que podemos ver a Dios de manera más cercana y donde realmente tenemos que de alguna forma tener un dejo de humildad y decir, no hay un punto en nuestras vidas donde no necesitemos instrucción, porque sea como sea, si bien el mundo pasa y sus deseos, igual nosotros estamos en el mundo y no vamos a ser quitados del mundo. Incluso esa es la misma oración del Señor. El Señor oró que nosotros estuviéramos en el mundo, no que fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos guardados del mal, ¿ya? Así que vamos a ver tres cosas. Vamos a ver cómo somos perdonados en Dios y cómo este perdón es más que los deseos de la carne. Vamos a ver cómo somos conocidos por Dios y cómo este conocimiento de Dios es más tangible que que los deseos de los ojos, y vamos a ver cómo en Dios y en su palabra tenemos que permanecer. Y solamente en esto podemos alejarnos de la vanagloria de la vida. Cumpliendo esto, podemos explicar y ver mejor a qué se refiere Juan con hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre. ¿Ya? Así que, este es el tema. También les mencioné que a mí me gusta ver cómo Juan resalta características de Dios, atributos de Dios, para que todo lo que podamos leer tenga un énfasis más real y más palpable en nuestras vidas. Yo quiero que noten cómo las cosas que Juan menciona en estos versículos son parte del atributo de Dios que no cambia. Dios nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. El perdón de pecados que nos ofrece en su nombre, el conocerle a Él y el morar en Él y el estar en Él, no son cosas que puedan cambiar. ¿Alguien había considerado eso, todo esto? ¿Considerado que Dios no cambia, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Hay un capítulo súper bueno de un libro de Tim Keller acerca del matrimonio que se llama Amando a la persona desconocida. Ese es el título del libro, del capítulo, Amar a la persona desconocida. Y todo el tema del capítulo es básicamente ejemplificar que cuando uno se casa con una persona que 20 años después no va a ser la misma persona, porque claro, pasan los años y la persona va cambiando, a veces para mejor, a veces para peor, pero uno tiene que aprender a enamorarse de esa otra persona y esa otra persona tiene que aprender a enamorarse de uno. Todos los días a veces pasa eso, todos los días la persona va cambiando y eso es parte del matrimonio, ir aprendiendo que independiente de que la persona pueda cambiar, la relación fue firmada con Dios, por lo tanto no puede romperse. Hay un video súper bueno de una hermana
en el sitio de la iglesia de John Piper, donde ella cuenta, ella aparece con su marido casándose. Al principio aparece casándose y al principio aparecen súper bien y aparece que pasan los años y él sufre un accidente, aparece el auto roto y después aparece, pero totalmente, bueno, aparece de la cintura para abajo que no puede moverse. También aparece que no puede comunicarse como antes podía comunicarse, ni pensar como podía antes pensar. El accidente lo dejó en ese estado y ella dice, ¿y por qué lo dejaría? ¿Por qué no voy a estar con él? ¿Acaso tendría sentido dejar de estar con él? No. ¿Cómo lo haría? Si mi relación con él es en base a lo que he prometido delante de Dios, no puedo dejarlo ni quiero dejarlo. Yo no me casé con una persona perfecta que puede trabajar y hablar, me casé con una persona que me dio Dios y sigue siendo esa persona. Así que muchas veces esa característica de Dios, ese carácter de que no cambia, choca con nuestra realidad porque nosotros nos enfrentamos todos los días a personas que cambian. Y Dios no cambia. Incluso eso choca un poco con nuestras expectativas del cielo, porque nosotros incluso estamos acostumbrados a que las cosas cada día tienen que ser mejores. Y en economía se enseña, por ejemplo, que las personas muestran qué tanto sueldo tienen cuando dejan de usar el bus y empiezan a usar el Uber y ahí usan, ¿qué viene después? Bueno, ahí puede que compren un auto y después compren el auto más grande y después la persona incluso es chistoso porque a veces no es una persona tan grande pero tiene un inmenso auto, pero y es súper divertido, pero y en economía dicen, no, si el auto, el medio de transporte muestra el sueldo. Y estamos acostumbrados a que entre más tengamos, más tenemos que tener. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Por la eternidad es el mismo. Y eso igual, ¿a alguien le aterra? ¿A alguien le consterna en alguna medida? Porque piénsenlo. Él no cambia. Y en este momento uno dice, bueno, súper bien, súper bien. Pero cuando pasen 1.000 millones de años y estés con el mismo Dios en el cielo, cuando pasen 2.000 millones de años, y cuando pasen 4.000 millones de años, o toda la eternidad que te puedas imaginar, como Dios no cambia, ¿seguirías viéndolo como atractivo? ¿Como bueno? Acá Juan responde esa pregunta con otras preguntas. Cuando nosotros pensamos en las características de Dios, quiero que nos enfoquemos en que Él no cambia y eso es precioso, eso es bueno y eso es excelente. ¿Por qué? Porque si Él no cambia en su estado eterno y profundamente eterno, significa que Él es una fuente infinita de total infinidad en la cual aún sin cambiar ni un poco, nosotros cambiamos todos los días, por ejemplo, cada vez que tú aprendes algo, cambias. O cada vez que pasa un día cambias porque te vas muriendo. Somos cuerpos que se van pudriendo, cambias. Pero Dios no cambia en el sentido de que tenga carencia. Cambiar es en base a carencias. Cambiar siempre es en base a carencias, mejores o peores. Pero Dios no cambia, por lo tanto Él no tiene carencias, por lo tanto Él no puede quitarnos este perdón de pecados que ha dado, porque es en su nombre, y ya que su nombre es excelente y no tiene carencias, su nombre no puede ser manchado de tal forma que perdamos este perdón. Su preciosa persona es infinitamente sin cambios, por lo tanto, al que conocemos, más que conocerlo, debería ser que Él nos conoce a nosotros. Y ya que Él nos conoce a nosotros, entonces no hay un punto en el que nosotros podamos dejar este conocimiento de Él, en el cual Él aprenda un poquito más y diga, ah, no, ya no lo quiero. Que se vaya, no hay un punto así, ni tampoco hay un punto donde él cambie, donde podamos dejar de morar con Él o en que en su palabra deje de ser vigente. Su palabra es la misma, su palabra siempre ha sido la misma. Por eso tenemos que ser muy enfáticos en esto. Si hay una traducción mala, hay que votarla. Si hay un libro que atente contra las escrituras, hay que votarlo. Todos nuestros hermanos a través de 2000 años de historia han luchado porque la escritura sea pura y llegue hasta nosotros. No podemos no ser así, porque si Dios no cambia, su palabra tampoco tiene ningún derecho a cambiar. Y ojo, si su palabra cambia o si encontramos como que su palabra puede cambiar de aquí para mañana, o tenemos derechos a andar jugando con las traducciones y andar metiendo, quitando palabras sin cuidado de saber si es que el original lo respeta, entonces acá estamos atentando contra la eternidad de Dios, contra su estado invariable.
Su palabra no cambia porque Él no cambia, y eso es maravilloso. Veamos de qué se trata. Punto 1. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, hijitos. Oh, bueno, en español no se entiende mucho. Las dos siguientes sí. Os he escrito a vosotros, hijitos, dos veces en el original. En el primero está en presente, en el siguiente está en aoristo, que es un tiempo pasado. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Sus pecados han sido perdonados por su nombre, ya que han conocido al Padre. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen del Padre. Estimados, tú fuiste perdonado por Dios, por su nombre. En haber sido perdonado por su nombre, has conocido al Padre. En Juan mismo incluso dice que aquellos que han recibido su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso acá aparece tremendamente preciosa la palabra al Padre. Conocido al Padre se ve muy pocas veces en la Escritura esta palabra conocidos del Padre o han conocido al Padre. Nosotros, ustedes, si es que han sido perdonados en la sangre de Cristo, han sido perdonados por su nombre. Porque en el nombre de Cristo hay un perdón que se ofrece a todo aquel que en él crea, y en haber recibido este perdón, nosotros, por tanto, podemos conocer al Padre. Lo voy a explicar un poco más detalladamente. El perdón que hemos recibido y que muchas veces olvidamos, ya que nos sentimos como personas que reciben ese perdón hace muchísimo tiempo, padres, ya nos consideramos y creemos que podemos tomar la palabra y buscar todo menos el perdón del Evangelio. Pero Juan nos recuerda que la primera característica, lo primero que nos dice es, hemos sido perdonados en su nombre. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que la carne anhela, todo lo que la carne en este sentido puede relacionarse con aquellos deseos ya más ligados a la persona, aquello que hace vibrar, aquello que a uno le agrada. Em, Realmente es curioso, pero me pareció precioso que Juan asocia, bajo mi perspectiva, por supuesto, aquello que habla de los deseos de la carne con aquello que contrapuesto se ve con el perdón de Dios, porque los deseos de la carne son lo más cambiante que existe en toda esta vida. Si hay algo que es súper, súper, súper cambiante, son los deseos de la carne. Cuando uno ya pasa más años, se da cuenta que cuando era joven, no, yo tengo los deseos súper claros, súper claros. Quiero tener mis sábanas en el living y vivir ahí, y voy a ser independiente con mis almohaditas, y con eso voy a tener una casa grande, dicen los pequeños. Se imaginan, ¿no? A veces, no sé si han visto que los niños juegan con cajitas de cartón. Mira, mamá, mi cajita de cartón, en mi cajita yo tengo todo. Yo tenía una caja que me llevé al supermercado y era de este tamaño, y yo era de este tamaño. Así que yo cabía dentro y la decoré y tenía todas mis cositas y decía, no, no me falta nada. Y ahora veo que sí, a uno le falta harto, igual con un, y a veces uno siente que la casa le puede quedar más chica, o a veces más grande, o a veces los deseos. Si hay algo que cambia muchísimo, son los deseos de la carne. Y si hay algo que, por desgracia, está determinando a esta generación, a este tiempo en el cual vivimos, es que no nos contentamos con nada. Los deseos cambian a una velocidad tan grande que pareciera que no hay forma de satisfacerlos. Antes los trabajos se trataban de una persona que llegaba a un lugar y si le decían a alguien tu carta llegará en 3 meses, nadie tenía ningún problema. Pero hoy si la carta llega en un segundo y no es respondida en ese mismo segundo, a muchas personas les parece un problema. La carne, quiero ejemplificarlo como aquello que cambia, aquello que pasa y que no nos da una seguridad total, en contraposición con la seguridad total que nos da el perdón de pecados dado por el nombre de Dios.
Interesante que dice han sido perdonados por su nombre y no especifica el nombre de quién, si del Padre o del Hijo. Pero luego explica que es que ellos han sido conocidos, que ellos conocen al Padre. Yo creo que aquí está aludiendo a cómo en el Evangelio mismo de Juan, el perdón de pecados que se ofrece en conocer a Cristo es tan plenamente suficiente, es tan plenamente concreto y único que no necesitamos nada más. A veces no sentimos eso, todo esto, pero quiero recordarles esto, ustedes no necesitan nada más. No necesitan absolutamente nada. No necesitan la aprobación de tal persona. No necesitan el me gusta de esa persona. No necesitan el sueldo de ese lugar. Ni el trabajo en este lugar. No necesitan la aprobación de esa persona. Ni el gusto de aquella otra. No necesitan vivir en tal lugar. Ni en otro lugar. Porque tienen perdón de pecados. La historia que conté al principio, cuesta creerla incluso. Un misionero dando su vida por la obra misionera y termina encallando en una isla desierta, perdiéndolo todo, perdiendo lo que iba a hacer en la vida y escribiendo en su diario que no le falta nada y que la bondad de Dios es tremendamente patente. Es difícil muchas veces entender eso, pero es difícil no porque no sea real, sino porque nos olvidamos de esto. Hemos sido perdonados en su nombre y quiero ejemplificarlo así. Estimados, en el nombre de Cristo hemos sido perdonados por un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, que viene a este mundo y se humilla en favor nuestro para darse a sí mismo en aquella cruz y para que en toda la creación, en todos los lugares se sepa que somos portadores de su nombre y a su nombre podemos dar gloria todos los días cuando, a pesar de que en el mundo todas las cosas cambian, tú cambias, a todo esto, tú cambias, la bolsa de valores cambia, los mercados cambian, pero Dios no cambia. Y si Él dice, perdonados en Cristo, entonces, aun cuando nosotros tenemos el problema de empezar a creernos eso en los días que pareciera que no tenemos nada que ganar ese perdón, eso no cambia el nombre de Dios. Eso no cambia el sello que Él nos ha puesto. Él no cambia y por lo tanto, ya que Él no cambia, nos da un valor, una estabilidad, una base concreta en la cual apoyarnos que ningún deseo de la carne puede superar. Ni nosotros sabemos qué queremos. Muchas veces nosotros no sabemos qué queremos. Somos la única sociedad en muchísimo tiempo en la historia de la humanidad que tiene suficiente tiempo y recursos para preguntarse qué quiere y no encontrar una respuesta sencilla. Pero saber que en el nombre de Dios tenemos un perdón ofrece una estabilidad en este sentido, estimados. Si Dios nos perdonó en la persona de Cristo, entonces, ¿hay algo acaso que podamos decirle que sea mucho? Dios, esto es demasiado. ¿Hay algo que Él nos pueda pedir que sea así? Si el mundo, si nuestros deseos no se cumplen, ¿hay algo, hay alguna forma en que podamos decirle, oh, qué injusto? ¿Hay alguna forma en la que podamos decirle, no, es que me negaste algo bueno? ¿Hay alguna forma en la cual nosotros podemos ir y decirle, no, me parece que te equivocaste? No la hay, no la puede haber. Y quiero ser cuidadoso con esto porque yo no me estoy refiriendo a los momentos cuando oramos que ojalá el agüita de la ducha esté tibia y justo salió fría. No me estoy refiriendo a esos momentos. Me estoy refiriendo a los momentos de plena certeza que Dios existe, de la plena seguridad donde lo perdemos, donde perdemos eso que sentimos que nos define, donde sentimos eso que Dios es tremendamente injusto, que Él no está escuchando nuestras oraciones. Tienen que recordar que si somos perdonados por Dios, que si somos perdonados en su nombre, entonces toda oración que hagamos, toda vida que tengamos, toda lectura que hagamos, toda cercanía que hagamos a Él, tiene que ser en base a que Él nos acercó a sí mismo primero. Por lo tanto, si nuestros deseos no se cumplen, tenemos que ir un poco más allá de esos deseos y tratar de generar nuevos deseos, donde en el perdón y en la redención que Él nos ha ofrecido podamos ser lo suficientemente maduros para decir, no como estos padres que no aceptan el perdón, de alguna forma, imaginando que fueran malos, imaginando que lo rechazan, imaginando que los deseos de la carne los dominan y que no quieren tener este
deseo de la carne cumplido, que quieren tener este deseo de la carne cumplido y no lo tienen, tenemos que ser lo bastante maduros para decir, bueno, pero ¿acaso hay algo que me pueda alejar de este perdón que Él me ha dado? Es curioso porque muchas veces las cosas que no se nos cumplen, los deseos que no se nos cumplen, son casi todos netamente ligados al tiempo en el que vivimos. Ah, me gustaría ser rico y famoso. Bueno, lo más probable es que no le chuntaste a la época, porque si tuvieras la misma mente que tienes, muchos dicen y hubierais nacido hace 1000 años, ya, quizás es tremendamente millonario. No sabes hacer electricidad, pero sí, quizás serías tremendamente millonario. Pero en ese sentido, muchas veces el estado socioeconómico con el que nacemos es demasiado ligado al lugar y momento en el que nacimos, por lo tanto, no hay mucho que sentirse mal, no hay casi nada. El 90% de los millonarios del mundo es en base a herencias o en base a tincadas. No hay personas inteligentes que tengan mucho dinero, la verdad. Todo tres. Pero no es en base a la dedicación y al trabajo duro. Muchas veces a las chances. Yo, como soy creyente, le digo que a Dios a algunos les quiso dar alguno y a otros no. Pero no dejes que eso te aleje de Él. No dejes que eso entorpezca tu relación con el nombre por el cual has sido perdonado. Punto 2. Les escribo a ustedes, os he escrito a vosotros, padres, ahora sí padres, porque conocen al que es desde el principio. Única vez donde las dos partes donde les escribe exactamente las mismas palabras. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque, aquí dice la frase, conocéis al que es desde el principio. Luego en el 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. Misma situación. Al que es desde el principio, conocen. ¿De qué sirve conocer al que es desde el principio? Padres. Bueno, recuerdan que yo les comenté que Dios no cambia, bajo ninguna circunstancia cambia. Conocer al que es desde el principio es lo más precioso que pueda haber, porque a pesar de que cuando con nuestros ojos tenemos deseos, en esto quiero diferenciarlo un poco de lo primero porque la carne es más como tincadas de lo que necesitamos, pero los ojos en las cosas que creemos necesitar. Siempre ligada al pecado a todo esto. En Proverbios, los ojos siempre son las trampas por las cuales los malignos acechan y hacen caer a los justos. Los ojos, la tristeza del deseo de los ojos. Misma situación con la carne. Con la carne y los ojos, los dos usan los deseos. Pero en este ejemplo, en vez de la carne, se usa quizá algo ya más visual, algo que se asocia siempre a trampas. En la carne puede que yo quisiera cosas que eran buenas, que en ningún momento puede que yo le vaya a alegar a Dios porque no me la quiso dar porque fuera algo malo. Los ojos siempre tienen que ver con cosas malas, ya tiene que ver más con cosas que yo deseo, pero que tienen más con el ámbito malo. Aquí no tiene nada que ver con el deseo que Dios me negó de una vida buena. Aquí más tiene que ver con el deseo de algo que yo flagrantemente me tinca, puede que sea pecado, y si te tinca que sea pecado, es que es muy probable que es pecado. Así que, ¿y por qué les recuerda que conocen al que es desde el principio? ¿Cuál era la vez que Juan habló acerca del que es desde el principio? Lo que era desde el principio, aquel, aquel fue manifestado, la vida fue manifestada y la han visto. Juan aquí retrocede hasta el capítulo 1 y retrocede hasta el capítulo 1 del Evangelio y retrocede aún más hacia Génesis y retrocede aún más hacia el principio de la eternidad, donde les quiere recordar algo. Dios es eterno. Él es desde el principio y desde antes del principio. Él no tiene principio. Él siempre ha sido y siempre va a ser. Por lo tanto, si Él es desde el principio, entonces, ¿cómo puede haber algo que valga la pena perder para que nos aleje del que es desde el principio y por la eternidad? ¿Cómo puede haber algo que nosotros digamos, pero es que esto vale la pena, ya que si tuviera esto, mi vida estaría mucho mejor, esto que el mundo ofrece sería mucho mejor, pero no es desde el principio, no tiene nada que ver con el principio, no tiene nada que ver con la eternidad. Muchas veces queremos justificar, pero tenemos que recordar esto. Dios es desde el principio. ¿Y Él en el principio qué estaba? Siempre lo voy a recordar cuando hablemos de Juan, porque Juan enfatiza mucho el tema de la Trinidad.
¿Dónde estaba Dios en el principio? ¿Dónde estaba Dios? ¿Estaba solo? Quiero preguntarlo. ¿Estaba solo? Dios es uno, pero estaba el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dios qué estaba haciendo en la eternidad? En el principio, antes que existieran los ángeles, antes de eso, antes de que existieran las personas, antes de eso, antes de que existiera el universo, antes de eso, antes de la materia, antes de eso, antes de que existieran las ideas, antes de eso, antes de que existiera la materia, antes de eso, mucho más antes de eso, muchísimo más antes de eso. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba feliz, estaba tremendamente feliz. Él era pleno en sí mismo. Él era plenitud de vida y vida en abundancia. Él estaba con el Hijo y el Hijo estaba con el Padre en una comunión tan cercana que nada podía romperla, en una comunión tan preciosa y única y totalmente sin límites que se ejemplifica y que se expresa de una manera tremenda y sin igual, que yo apenas puedo explicar qué es la persona del Espíritu Santo, en que ellos tres, sin ser ninguno creado, el Hijo no fue creado por el Padre, quiero dejar eso súper claro, son Dios de manera perfecta y ninguno es más que el otro, ni menos que el otro, por lo tanto ninguno de ellos tenía carencia por nada ni por nadie, y aún así decide crearnos, decide crearnos, teniéndolo todo. ¿Por qué hizo eso? Quería que más personas fueran creadas para ser portadores de su nombre y pudieran vivir y experimentar esto que Él tanto disfrute le daba. En ese sentido, Dios no es egoísta cuando nos manda que solo lo alabemos a Él, que solo pensemos en Él en alguna medida, que solo lo busquemos a Él. Él no es egoísta cuando hace esas peticiones, ya que si Él apuntara a cualquier otra fuente de gozo, de placer, de disfrute aparte de Él, entonces nos estaría mintiendo porque esas cosas no existen. No existe tal cosa como algo que dé placer fuera de Dios. No existe. Absolutamente no hay. Porque desde el principio Él ya tenía la plenitud de vida y Él nos creó para poder compartirla, para poder expresar esa gloria a través de la eternidad. Y eso es precioso. Por lo tanto, cualquier cosa que puedas desear, cualquier cosa mala o cualquier cosa buena, como en los primeros ejemplos, recházala. Con todo lo que tengas que hacer, recházala. Aléjate de esa cosa. Porque todo lo que viene del mundo, todas esas cosas no permanecen. Esas cosas pasan y sus deseos, noten cómo Juan repite la palabra, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, Juan dice en el 17, sus deseos pasan, pero hacer la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Versículos, ahora el último grupo, la última forma de hablar que tiene. Y esta es curiosa porque uno pensaría que los jóvenes deberían estar antes de los padres, uno pensaría que los jóvenes no tienen la mayor característica, pero noten esto, los jóvenes han vencido al maligno, no dice que puede que venzan al maligno, sino que han vencido al maligno y son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Y dos veces han vencido al maligno. Para Juan, la idea del maligno se repite muchas veces a través de la carta y es algo recurrente en sus temas. Pero acá le está dando tremendo valor hacia los jóvenes. ¿A qué se refiere con los jóvenes? Los jóvenes del Antiguo Testamento muchas veces eran los portadores de las promesas de Dios cuando todo fallaba. Los jóvenes muchas veces incluso la forma más clara de ejemplificarlo en el Nuevo Testamento son las personas que tienen potencial, que tienes potencial. Si tienes potencial, si puedes aprender algo hoy, listo, eres joven. Felicidades. Si puedes aprender una palabra nueva de algún idioma, felicidades, eres joven, tienes potencial. Una vez me dijeron eso, me presentaron con una persona, él es cristian, tiene potencial, y yo no entendía, gracias, pero no lo entendí, no sabía a qué se refería con potencial, porque yo me sentía tremendamente incapaz, pero claro, si es que definimos la palabra joven como potencial, entonces todos pueden tener potencial. Yo veo acá mucho potencial a todo esto, veo muchísimo potencial, veo potencial en la palabra de Dios, veo potencial, pero entonces, ¿por qué en este potencial se habla acerca de han vencido al maligno? Porque todo el potencial de la vida, todo el potencial de todo lo que podemos hacer, todo el potencial
de este mundo, que se expresa en la vanagloria de la vida. Esta palabra, vanagloria de la vida, ojalá hicieran un libro acerca de esta palabra, porque admito que es difícil. Está muy difícil, pero está muy profundamente bonita. La vanagloria de la vida podríamos ponerle como los impulsos de la vida, o aquello en que ponemos la gloria de la vida, o el jactarse de la vida. Los jóvenes, por otro lado, necesitan estar en fortaleza y en la palabra de Dios y en vencer al maligno. Estas son cualidades a todo esto que no quieren realzar y aplaudir al joven por ser joven, quieren resaltar a la persona de Dios. No olvidemos eso. ¿Cómo se resalta a la persona de Dios acá? Esta puede ser difícil, pero creo que la respuesta es tremendamente simple. La vanagloria de la vida se expresa en que todo el potencial que yo puedo tener, por ejemplo, el tiempo que destino en mi vida, no piensen en los días, pensar en el potencial de un día siempre es una trampa de Satanás. No piensen en solo un día, piensen en el potencial de un año. Si uno dice, bueno, en un día puedo hacer muchas cosas, no, tampoco tanto, si en un día igual es corto. Pero si hablamos de un año, si hablamos de un año leyendo la palabra de Dios, si hablamos, por ejemplo, de un año leyendo de un solo libro de la palabra de Dios, si hablamos de un año, por ejemplo, refugiándonos y morando en un solo libro de la palabra de Dios, ¿suena a desperdicio? ¿Suena que no vamos a avanzar? ¿Suena que no vamos a poder vivir? La vanagloria de la vida está en que tú ves tu vida larga como es, pero no pones pasos a querer seguir avanzando en alguna etapa. Si muchas veces la vida es así, pero aunque sea debería ser con una tendencia, con una pequeña tendencia. ¿Conoces lo que es una tendencia? Cuando en un gráfico, por ejemplo, hay como 10 puntos arriba y 10 puntos abajo y después hay 10 puntos arriba, la tendencia igual es para arriba. La tendencia igual es para arriba, a pesar de que le embarraste 10, lo hiciste bien 20. Tiene que haber una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? La vanagloria de la vida que ofrece el mundo, esta palabra que se usa, que me parece que puede asociarse con algunas palabras que se usan en el libro de Santiago, cuando igual habla acerca del mundo, es que el poder potencial que podamos tener no lo ofrezcamos a Dios pensando que así vamos a ganar más. Todos pensamos hoy, en la práctica, que un buen trabajo y un buen espacio de estudio nos va a ayudar a ser mejores obreros, pero es lo contrario. Ser un mejor obrero te debería dar que cualquier lugar o cualquier trabajo o cualquier lugar potencial donde estés sea un lugar para adorar a Dios. En los años 40, cuando ya los nazis estaban empezando a ocupar toda Europa, todos los creyentes del continente europeo se aprendieron en promedio 50 libros de la Biblia en un año. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque sabían que cuando los metieran presos no se podían llevar sus Biblias. Así que tenían que aprendérsela. Se la tenían que aprender. Era cuestión de tiempo, vida o muerte. Y se la aprendieron. En ese sentido, ellos tenían el gran incentivo de que iban contra el tiempo, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que la vanagloria de la vida muchas veces se ejemplifica en que ponemos nuestra atención en cosas que al final nos decepcionan. Uno quiere poner la atención en buenos trabajos, pero al final eso significa harto más trabajo. Ojalá hacer el trabajo bien significara menos trabajo, significa más trabajo. Los jefes saben que te la puedes, así que te ponen más. Muchas veces uno piensa que la vanagloria de la vida puede resolverse cuando ponemos nuestra atención en que la pareja sea excelente. Ah, pero cuando uno busca una pareja excelente, igual tiene que ser excelente, así que se pone igual una carga. Y en ese sentido, la vanagloria de la vida, creo yo, se contrapone con estas tres cosas. Ser fuerte, la palabra de Dios morando en uno y haber vencido al maligno, porque estas tres cosas siempre se asocian a que cada día que tú buscas la palabra de Dios es la que ya hace más por ti de lo que tú haces por ella. Muchas veces leemos y es frustrante no sentir que estamos avanzando en conocer más. Es frustrante sentir que todavía hay muchas cosas que no entendemos y que nos topamos con versículos que son muy difíciles, pero sabes, la exposición de su palabra alumbra, hace conocer a los simples.
Oirá el simple, ya no será simple, sino que será sabio. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, así es el que día y noche medita en la palabra de Dios. Por lo tanto, ya el solo hecho de que puedas dedicar un minuto de tu vida cada día a la lectura de la palabra de Dios, ya tiene un resultado, ya tiene una promesa, ya tiene un algo que Satanás no ofrece, que muestra fortaleza, que muestra cercanía a la palabra. Estimados, no dejemos la lectura, pero no la vean con dureza ni con ese extraño y raro percance en el cual caemos, donde creemos que el mayor conocimiento es símbolo de mayor fruto. No necesariamente. Muchas veces es la cercanía con Dios la que tratamos de hacer. Porque al final, si hubo alguien que le citó la escritura al Señor Jesús, de todos los que hablaron con él, ¿han contado cuántas personas le citaron la Biblia? Solamente Satanás y los fariseos fueron los que más le citaron y Nicodemo. Pero muchas veces los enemigos eran los que más le citaban la escritura, él siendo el verbo mismo. Tenemos que buscar esa lectura donde buscamos que la relación con Dios que tengamos pueda ir creciendo día a día, como un caminar. No lo vean como un correr, véanlo como un caminar, véanlo como un leer diario, véanlo como un orar diario, véanlo como un confiar en su nombre diario. No es fácil, no les mentiré. No es fácil, pero no se olviden que hay una promesa, hay una tremenda promesa. Al final Juan determina, estas cosas no vienen del Padre sino del mundo, y da una promesa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En eso, Juan en ningún momento duda de que todas estas personas de el 12 al 14 no estén bajo la voluntad de Dios ni que estén haciendo la voluntad de Dios. Nunca les dijo que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero en ese sentido, ¿se fijaron que él habló de la voluntad de Dios, pero no mencionó nada que hacer? Claro, porque la voluntad de Dios es que estemos en esta relación cercana donde confiamos es que es por su obra que nosotros somos hijos, no por lo que nosotros hicimos. Concéntrate en eso mañana, cuando te despiertes y quieras leer, o cuando te vayas a acostar antes de acostar, lee solo un poco, y no lo leas para aprenderte algo de memoria o algo así. Es súper bueno, es súper, no voy a decir que no, pero antes de eso trata, si es que no lo has hecho, si es que nunca lo habías hecho, hoy puede que sea un día de vida o muerte, si es que nunca habías leído antes, lee un poco, pero hazlo con la confianza de que es porque Dios ya te ha perdonado, no para ganar un poco más de perdón, no para acercarte más a Dios, porque Dios ya se ha acercado a ti, no para conocerlo más de lo que ya lo conocías, sino porque Él ya te conoce a ti. Yo creo que aquí hay una cita indirecta acerca de la voluntad de Dios en el libro de Isaías, donde dice que toda carne es como hierba, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y en Juan, el carácter de la palabra de Dios puede ejemplificarse con los hijos de Dios, porque así como su palabra es eterna, buena y confiable, entonces tu carácter de hombre o mujer salvado por el Evangelio de Dios tiene que ser respetado y tiene que ser honrado. Cuando Satanás diga que no, tú tienes que decir que sí. Como el libro de Isaías lo ejemplifica así, porque el capítulo 40, si es que es una cita indirecta, el capítulo 40 viene de un montón de pecados, 39 capítulos de pecados, y Dios diciéndole al pueblo que deje de pecar. Y en el capítulo 40, en el capítulo 40, en el capítulo 40, Dios como un soplo dice, consuelen a mi pueblo, porque sus pecados ya han sido pagados. Nuestros pecados han sido pagados por su nombre, el que es desde el principio y aquel en cual cuando le buscamos, cuando confiamos en Él, tenemos que confiar en que Él es fuerte y en que su palabra podemos confiar. Que no los engañe ni los cautive
todo lo que la carne, los ojos y la vanagloria de la vida puede ofrecer. Confiemos en el que no pasa y que es igual por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias, nuestro Padre. Solo podemos darte las gracias porque tú eres un Dios tan bueno, un Dios tan tremendamente cercano. Gracias, nuestro Padre. Permite que tu palabra more en nosotros, para que toda la vida nos ofrezcamos a ti y para que en la eternidad podamos abrir nuestros ojos y estar tan satisfechos, porque este mundo, ruin como es, pasa, todo pasa, pero tú no vas a pasar y algún día cuando este mundo ya acabe, podremos estar delante tuyo y alabarte por la eternidad, nuestro Padre. Bendícenos, bendice este lugar que te alabe, que te honre, que no nos alejemos de ti, que vivamos para ti, porque eso es lo más perfecto, lo más delicioso, lo más plácido que hay. Nuestro Padre, gracias por ser un Dios tan bueno. Aléjanos, nuestro Padre, de todas las tentaciones. Líbranos del mal. No te rogamos que nos quites del mundo. Te rogamos que nos guardes del maligno, porque estamos en este mundo para hacer luz, pero no una luz propia, sino una luz refugiada, reflejada de ti. Gracias porque al final depende de ti, no de nosotros. Enséñanos a ser más dependientes de ti. Enséñanos a confiar más en ti y que en base a esto crezcamos y demos fruto para tu gloria. Gracias por ser portadores de tu nombre. Bendice a cada uno de los que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La reunión